La gracia de Jesucristo, que expresó al hacerse hombre y morir en la cruz por nuestros pecados, motiva las ofrendas voluntarias en la iglesia como obras de gracia. En segundo lugar, me gustaría que reflejaras que para el que da la oportunidad, la habilidad y el medio de dar es en sí mismo una bendición inmerecida de Dios. Hay pocos temas en el cristianismo más controvertidos que el de las ofrendas. En 2 Corintios capítulos 8 y 9, el apóstol Pablo da el discurso más largo del Nuevo Testamento sobre las ofrendas en la iglesia local. Entonces, por favor, abren sus Biblias conmigo en 2 Corintios capítulo 8 y versículo 1. Aquí leemos: Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Qué iglesias había en Macedonia? Bueno, había Filipos, Tesalónica y Berea. ¿Qué circunstancias temporales estaban experimentando las iglesias de Macedonia? Aquí en el texto dice, una gran prueba de aflicción. ¿Qué tipo de condición financiera sufrieron las iglesias de Macedonia? Aquí dice profunda pobreza. ¿Qué tipo de riqueza tenían las iglesias de Macedonia? Liberalidad. Esto es todo lo contrario de lo que normalmente esperaríamos. Normalmente esperaríamos que las personas que sufren persecución y pobreza extrema no den nada, mucho menos den con liberalidad. Los creyentes en Macedonia eran pobres económicamente, pero ricos en la expresión de la virtud de Cristo, específicamente en generosidad. A los ojos del apóstol Pablo, ¿qué equivalía la profunda pobreza más la gran liberalidad? Él dice, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Las iglesias de Macedonia obtuvieron el favor inmerecido de Dios al tener la oportunidad y la voluntad de dar en circunstancias difíciles. ¿Tienes la misma perspectiva? ¿Alguna vez has soñado con las grandes cosas que podrías hacer con $1,000,000? Yo admito que es un sueño que es fácil tener. Si solamente ganaría el suerte millonario, entonces ahí sí ayudaría, seguro. Creo que es fácil para nosotros imaginar que dedicaríamos nuestros recursos a Dios si tuviéramos más. Sin embargo, si no dedicamos recursos al avance del Evangelio con lo poco que tenemos ahora, no hay razón de pensar que lo haríamos con más. ¿Para qué dieron con liberalidad los creyentes en Macedonia? Leemos en versos 3 al 5. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Los creyentes de Macedonia dieron con liberalidad para el sostenimiento de los santos en Jerusalén. ¿Por qué los santos de Jerusalén necesitaron la ayuda de otras iglesias? Bueno, porque
había una hambruna que afectó al Imperio Romano y también había una persecución. La persecución a menudo afectaba económicamente a los creyentes. A veces los creyentes eran condenados al ostracismo de los negocios y el comercio. Eran despedidos de sus trabajos. Sus propiedades y posesiones fueron incautadas ilegalmente por autoridades corruptas. Como resultado de estos factores, los creyentes de Judea sufrieron económicamente. Según su capacidad, los creyentes de Macedonia dieron el mínimo o el máximo. Lo que dieron fue el máximo, un sacrificio significativo para ellos. ¿Cómo vieron los creyentes de Macedonia la participación en ese ministerio? Lo vieron como un privilegio, el privilegio de participar. ¡Wow! Deberíamos preguntarnos, ¿pensamos en dar como un privilegio? Los creyentes de Macedonia suplicaron al apóstol Pablo que les permitiera participar en ese ministerio. ¿Fue el alivio de los santos en Jerusalén el único ministerio apoyado por los creyentes en Macedonia? No, también apoyaron al apóstol Pablo. Más tarde, Pablo escribió estas palabras a los creyentes en Filipos. Leemos en Filipenses capítulo 4, versos 15 al 18. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aun a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragrante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Por lo tanto, las iglesias de Macedonia, y específicamente la iglesia de Filipos, se destacan como ejemplos positivos de hacer ofrendas voluntarias para apoyar los ministerios como iglesia local. Un ministerio apoyó a los santos pobres en Jerusalén. Otro ministerio apoyó al apóstol Pablo y sus esfuerzos evangelísticos. Note que los creyentes en Macedonia se sacrificaron económicamente. Fue un sacrificio que ellos hicieron. Significa que esto en alguna forma les dolió económicamente. No que fue fácil y no que fue sobrante. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, tal sacrificio que el apóstol Pablo describe como más allá de sus posibilidades reflejaba la clase de sacrificio que hizo también la viuda pobre que el Señor Jesús elogió en Marcos 12, 41 al 44. Leemos, Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Es como decir prácticamente unos 5 centavos. Y llamando a Jesús a sus discípulos, les dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Jesús no elogió sus buenas intenciones, elogió su sacrificio. Para aclarar, en el proyector
Ahora estoy agregando unas notas principales del estudio en el proyector. Sí son citas mías, son comentarios míos. Cuando hay letras chiquitas abajo y cuando yo introdujo lo que está en el proyector diciendo que fue de tal maestro, obviamente es de tal maestro. Pero esos son unos puntos que quiero que están destacados también en sus pensamientos. No son citas bíblicas porque no hay una cita bíblica debajo. Por si acaso, para aclarar. Jesús no elogió sus buenas intenciones, elogió su sacrificio. Es tan importante porque es fácil para nosotros enfatizar intenciones, incluso hasta un buen sentimiento de corazón, antes que la acción. Y obviamente la acción que más vale es la acción con la apropiada motivación, pero todavía se revela la motivación mediante la acción. La pobre viuda echó todo lo que tenía. Esta historia demuestra que Dios no mide tanto la cantidad como la proporción. La viuda dio en cantidad mucho menos que los demás, pero en proporción a lo que tenía, dio mucho más. Con demasiada frecuencia, los creyentes comparan lo que dan con lo que ven en el plato de la ofrenda, en lugar de comparar lo que dan con lo que guardan. Si somos honestos con nosotros mismos, lo que damos no suele compararse con lo que nos guardamos. Y de este sentido, incluso ya podemos comparar y preguntarnos si estamos haciendo tan grande sacrificio. Al igual que los filipenses, la ofrenda sacrificial de la mujer demostró confianza en el Señor para suplir todas sus necesidades. Entonces, ¿qué pasó con los creyentes en Corinto? En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. ¿Cómo describió Pablo la ofrenda voluntaria? Obra de gracia. Sí quiero mencionar y solamente aclarar. La razón que yo ocupo el término ofrenda voluntaria es porque no tenemos algún mandato en el Nuevo Testamento específicamente para el diezmo. Y entonces, por esta razón, yo prefiero el término ofrenda voluntaria porque refleje la forma de dar que está específicamente mandado en el Nuevo Testamento para los creyentes de la iglesia. Pero el apóstol Pablo explica o describe la ofrenda voluntaria como obra de gracia. Obra de gracia. ¿Cómo fue esa ofrenda una obra de gracia? Bueno, primero porque las iglesias de Judea no merecían la ayuda que recibirían. Por lo tanto, la obra de dar esa ofrenda se hizo por gracia. Era un favor inmerecido para los santos de Judea. Los creyentes en Macedonia y Acaya pueden haber sentido la obligación moral de ayudar en esos ministerios. Y Santiago sí dice que aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero para las personas a quienes estaban ministrando era gracia. Lo mismo es cierto para todos los ministerios en la iglesia local. No servimos a otros ni apoyamos económicamente los ministerios de la iglesia local porque otras personas merecen nuestra ayuda. Los ayudamos en agradecimiento por la gracia de Dios para con nosotros y nos convertimos en canales de la gracia de Dios para ellos. Es decir, que la base para todo ministerio en la iglesia local, si sea en el servicio o los trabajos mismos, o en la forma en que están apoyados económicamente, todo encuentre su base en la gracia. Note que abundar en una ofrenda voluntaria también armoniza con el fruto espiritual que el Espíritu de Dios desea producir en nosotros. Mencione específicamente amor, mencione fe.
La ofrenda voluntaria en la iglesia local es en sí misma no solo una obra de gracia, sino que también encuentra su motivación en la gracia de Dios. ¿Qué nos motiva? Dice aquí, no digo esto como un mandamiento, sino para probar, por la solicitud de otros, también la sinceridad del amor de ustedes, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. La gracia de Jesucristo que expresó al hacerse hombre y morir en la cruz por nuestros pecados motiva las ofrendas voluntarias en la iglesia local como actos armoniosos con la gracia. Es otra forma de decir obra de gracia o acto armonioso con la gracia. El Señor Jesucristo mostró a la humanidad su favor inmerecido al hacerse hombre, recibir los pecados del mundo y morir la muerte de un criminal en nuestro lugar. Esa fue la gracia. Filipenses 2, 5 al 8 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús existió eternamente como deidad no disminuida, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Aunque existía en la forma de Dios, no pensó que necesitaba aferrarse a eso, pero estaba dispuesto a dejar de lado el uso independiente de sus atributos divinos y se convirtió en hombre. Literalmente nació como verdadera humanidad y ahora existe permanentemente como 100% Dios y a la vez 100% hombre en su naturaleza humana. Espero que todos aquí estamos asombrados que el Creador del universo infinito y trascendente haría tal cosa por amor a nosotros. A pesar de tener todas las riquezas del cielo, se hizo pobre. Esto fue demostración de gracia. Dice, siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, hasta el punto de la pobreza espiritual cuando recibió los pecados del mundo. Lo hizo para que pudiéramos llegar a poseer toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Él. Para que seamos multimillonarios, pero espiritualmente. La cruz exhibe la gracia de Dios. Él no nos amaba porque fuéramos amables. Nos amó porque Él es amoroso. Porque no merecíamos ese amor de ninguna manera, reflejaba gracia. Ese es el favor inmerecido de Dios. Gracia. Jesús sufrió hambre, sed, cansancio en su naturaleza humana. Luego fue golpeado, azotado y clavado en una cruz. Después de todo ese sufrimiento físico, recibió los pecados del mundo. Mientras las tinieblas cubrían la tierra, el Padre abandonó a su Hijo. ¿Cuántos padres hay aquí esta mañana? Pueden levantar la mano, todos los padres. Hay algunos padres aquí. ¿Tú abandonarías a tu hijo? Pero imagínese que el padre estuvo dispuesto de sacrificar a su hijo y su hijo voluntariamente dio su vida por amor a todos nosotros. No hay un mayor sacrificio. Y como Dios, el Hijo nunca pudo ser separado del Padre, pero en su naturaleza humana experimentó la separación espiritual. Ese dolor fue mayor de lo que posiblemente podamos imaginar.
Él gritó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una vez que hubo recibido todo el peso de los pecados de la humanidad, también clamó, consumado es. Porque Él había recibido nuestros pecados en su totalidad. Y luego dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando cayó su cabeza, el pago por los pecados de la humanidad fue completo. Murió la muerte que nosotros merecíamos. Nos consideramos buenas personas. No robamos cosas grandes o valiosas. Y no matamos personas. Y pensamos que Dios nos juzga como nosotros juzgamos a nosotros mismos. Pero Dios es santo y su norma de conducta correcta es perfecta y absoluta. Cuando comparamos nuestra conducta con incluso una pequeña porción de su ley, los 10 mandamientos, descubrimos que somos pecadores culpables, merecedores de la muerte y de la eternidad en el lago de fuego. Sin embargo, Jesús nos amó tanto que tomó nuestro lugar en la cruz. Sufrió la muerte que satisfizo la justicia de Dios. Y no solo eso, sino que también resucitó al tercer día. No podría compartir con nosotros la vida eterna si hubiera permanecido muerto. Debido a que resucitó, ahora puede ofrecernos la vida eterna e incluso la acreditación de su propia justicia perfecta para que seamos declarados justos ante el Padre cuando creemos en su Hijo. La fe está de acuerdo con la gracia, porque no hay mérito en creer. Todo el mérito pertenece al objeto de la fe. Si creemos en Buda, Él no puede salvarnos. Si creemos en Jesús, Él no solo puede salvarnos, sino que promete salvarnos cuando confiamos solamente en Él. Cuando creemos en Él, nos hace espiritualmente ricos. Su gracia entonces debería motivarnos en cada área de la vida espiritual, incluyendo las ofrendas voluntarias en la iglesia local. Entonces, una vez que estemos correctamente motivados, debemos actuar. Seguimos leyendo en verso 10. Doy mi opinión en este asunto, porque esto les conviene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acaben también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengan. La vida espiritual se vive no solo con el pensamiento correcto, sino también con la acción correcta. En su libro Equilibrio en la vida cristiana, Charles Ryrie describe la importancia de la voluntad humana en la vida espiritual. Porque en la vida espiritual no solo debemos saber lo que dice la palabra de Dios, sino también elegir aplicarla. Es posible entender la gracia de Dios y aún así optar por no responder a ella. Es por eso que hay exhortaciones en las Escrituras. Se nos exhorta a comprender la gracia de Dios y se nos exhorta a elegir responder a ella de una manera que refleje confiar en ella. Los creyentes de Corinto habían comenzado a recaudar dinero para los santos pobres de Jerusalén, pero nunca terminaron. Puedes imaginar por un momento. Porque si recuerdan bien, cuando empezó la guerra en Ucrania, que nosotros cogimos una ofrenda específicamente para creyentes y judíos de allá en Ucrania que estaban sufriendo. Y yo conozco personalmente a algunos misioneros que antes trabajaban ahí y yo conozco algunos ministerios que verdaderamente estaban ayudando a la gente con necesidad. Especialmente al pueblo de Dios, porque hay bastantes cristianos en esta región, y también a los judíos,
Y puedes imaginar si hubiéramos solamente empezado la obra y hasta ahora nunca terminado de hacer la obra. Empezado de recoger fondos para ayudarles y ya muchos meses después, hasta llegando un año después, si hubiéramos no enviado nada de apoyo. Hubiera sido problemático y reflejado una falta ya de acción. Los creyentes de Corinto habían comenzado a recaudar dinero para los santos, pero nunca terminaron. A veces, cuando nos damos cuenta de la voluntad de Dios, inicialmente estamos entusiasmados con ella y deseamos cumplirla. Pero una vez que la emoción desaparece, nos estancamos y finalmente nos damos por vencidos. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Por eso es necesario tomar decisiones por fe y no depender de cómo sentimos. Muchas veces no nos nace ir a la iglesia los domingos. Dicen, ¿hasta usted, pastor? Sí, yo también. A veces yo levanto la mañana, el domingo, y yo digo, bueno, ni levanto, solo despierto. Yo digo, Dios, no quiero. Y después yo recuerdo que estoy hablando con Dios y que Él me ama tanto que murió por mí en la cruz de Calvario. Yo recuerdo que Él me ama incondicionalmente, pero también que Él tiene un buen propósito para mí, que yo soy su hijo y que también Él ama a muchos otros hijos que necesitan su palabra y su ayuda. Y entonces yo tomo una decisión por fe, no por cómo me siento. Y muchas veces después de tomar la decisión por fe, ahí después me viene la emoción. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. ¿Estaba el apóstol Pablo pidiendo a los corintios que dieran lo que no tenían? No. El equilibrio no es dar de lo que sobra, ni dar lo que no tienes. Son los dos extremos. Un extremo dice, yo solamente voy a dar lo que me sobra. Es decir, que no estoy priorizando lo que voy a dar. ¿Ya? Por otro lado es, solamente voy a dar lo que ni tengo. Voy a pedir prestado para poder ofrendar en la iglesia. Y obviamente no queremos ni de los dos extremos. Queremos dar lo que tenemos actualmente. Esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. En el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, de modo que haya igualdad. Una iglesia que tiene abundancia debe apoyar a una iglesia que sufre necesidad, siempre y cuando disfruten de comunión en la fe y la doctrina. Como cuestión de aplicación dentro de la iglesia, nuestra posición económica cambiará a lo largo de nuestra vida, ¿sí o no? Creo que todos aquí, hace 5 años, nuestro estado económico probablemente era mucho diferente de lo que está hoy. Y no siempre podremos dar la misma cantidad en la iglesia local, pero cuando podamos dar más, es justo que lo hagamos, porque cuando no podemos, otros toman el relevo. ¿Debe reflejarse la abundancia personal en las ofrendas voluntarias en la iglesia? Sí. De hecho, esto es lo que dijo el apóstol Pablo la primera vez que escribió a los creyentes en Corinto acerca de la ofrenda para los santos pobres en Jerusalén. En 1 Corintios capítulo 16, verso 2 leemos que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Aunque los creyentes de Corinto habían prosperado, vemos un año después, no se reflejó en su participación
en la ofrenda voluntaria. Solamente porque sea voluntaria no significa que no sea apropiado la exhortación. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. ¿Qué estaba citando el apóstol Pablo? Bueno, él estaba citando Éxodo 16, 18, que habla del maná en el desierto. Con el maná, el Señor proveyó exactamente lo que cada persona necesitaba. Leemos en Éxodo 16, 18 al 20. Como lo midieron por litros. Al que había recogido mucho, no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. Que nadie deje nada para la mañana siguiente, les dijo Moisés. Pero no obedecieron a Moisés y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Entonces Moisés se enojó con ellos. Bueno, ¿qué sugiere esta cita? La primera cosa, y principalmente, es que el Señor es la fuente de todo lo que tenemos, tal como fue la fuente del maná en el desierto. Eso simplemente es el punto. Y Dios provea lo que nosotros necesitamos. También observe que el maná estaba destinado a ser comido, no almacenado. Todo el maná que se almacenó se desperdició. Hermanos, es bueno tener ahorros personales. Ustedes saben que yo recomiendo esto más antes que la deuda. Hay muchas advertencias en la Biblia en contra de endeudarse. Pero es bueno de tener ahorros. Pero también, hermanos, debemos estar listos y dispuestos a usar el dinero que el Señor nos ha dado hoy para ministrar gracia a otros en y a través de la iglesia local. Para verlo como una herramienta. Pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito. Pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a ustedes por su propia voluntad. Y es interesante porque podemos ver un asunto en que no crecieron los corintios, en el tema específicamente de esta ofrenda, en este ministerio para los creyentes en Jerusalén. Pero vemos otro asunto en que sí han crecido, porque anteriormente la actitud de los creyentes en la iglesia era tan mala que Apolos no quería ir ahí. Leemos en 1 Corintios 16, 12, en cuanto a nuestro hermano Apolos, que era un predicador, mucho lo animé a que fuera a ustedes con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo ahora el deseo de ir. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Y en este asunto vemos que han mejorado, porque ahora cuando el apóstol Pablo está escribiendo 2 de Corintios, Tito iba de nuevo a ellos por su propia voluntad. Junto con él, con Tito, hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad. ¿Quién era ese hermano? ¿Quién era? Realmente no lo sabemos. A veces asociamos el nombre de un creyente mencionado en la Biblia con un nivel de fe inalcanzable. Pensamos, Lucas, Tito, Timoteo, estos fueron grandes hombres de fe, mientras que yo no soy nadie especial. Y eso es seguro. No soy nadie especial, excepto que fui creado por Dios para conocerlo, amarlo y servirlo. Eso me hace especial. Jesús murió en la cruz por mí. Eso me hace especial. Él me llamó y me salvó. Eso me hace especial. Soy su hijo. Eso me hace especial. Y quiere usarme de una
manera especial, tal como usó a Lucas, Tito y Timoteo. Ahora, ¿creo eso? Sí. ¿Y tú? Ese hermano que fue famoso entre todas las iglesias es desconocido para nosotros hoy, a pesar de que era tan confiable que las iglesias lo nombraron para acompañar al apóstol Pablo. Me recuerda estas palabras de la canción La causa de Cristo, que a veces cantamos aquí en la iglesia. El último verso dice: no quiero fama ni honor, ni el aplauso escuchar. Mi oración siempre será vivir solo por tu causa, oh Dios. En inglés dice, yo quiero que sea dicho de mi vida que viví más para aumentar tu nombre que el mío. Muy, muy hermoso. También hermoso en español. Podemos ser como ese hermano. Nadie puede citarnos en su libro. Nuestro nombre puede ser desconocido en los registros de la historia humana. Pero Jesús dirá: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero. Y dice abajo: para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad. ¿Cuál era el propósito final de la ofrenda? La gloria del Señor mismo. Ese debería ser nuestro propósito para las ofrendas voluntarias en la iglesia local. La gloria del Señor. Teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos de Dios, sino también ante los ojos de los hombres. Ojo, hermanos, ¿cuántas veces los creyentes cuando están mal dicen: no me importa qué piensen los demás? Debemos estar con cuidado de tener nuestra motivación de glorificar al Señor, pero de sí querer ser, de actuar y vivir de una forma que es honroso ante los hombres y Dios. Es importante que tenemos un equilibrio en este sentido. Con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tiene en ustedes. El hermano, que era famoso entre todas las iglesias, aseguró a las iglesias que el apóstol Pablo no estaba haciendo la colecta para su beneficio personal. Esta es una práctica sabia. Por eso el tesorero de la iglesia no debe ser el pastor. Incluso si nunca robó un centavo, no podría comprobarlo y otros podrían culparlo. Si el tesorero es alguien conocido y respetado por otros en la iglesia, entonces el pastor evita sospechas innecesarias. Solamente está aquí un ejemplo de la sabiduría. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. ¿Cómo describió el apóstol Pablo a los dos hermanos que acompañaban a Tito? Hermanos, anota, dice: la gloria de Cristo. Estos hombres trajeron gloria a Cristo. Lo honraron. Hicieron que su carácter y sus atributos fueran más evidentes para otros que no lo conocían. Reflejaba su carácter, compartieron su evangelio y se sirvieron a su iglesia. Por tanto, muéstrenles abiertamente ante las iglesias la prueba de su amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a ustedes. ¿Los creyentes de Corinto ya tenían las intenciones correctas? Sí. ¿Pero sus intenciones ayudaron a alguien? No.
¿Cómo se demuestra el amor verdadero? En acciones. El apóstol Juan escribió estas palabras en su epístola general. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amar verdaderamente a alguien como lo demuestran las acciones no está en desacuerdo con la gracia. Si es verdadero amor, entonces será probado por acciones que armonizan con la gracia, motivados por la gracia de Jesucristo, realizadas sobre la base de la gracia, en lugar de lo que creemos que merecen otras personas. Y será el canal de la gracia de Dios. Recibe de la gracia la oportunidad y los medios para hacerlo. Todo este capítulo de 2 de Corintios refleja un principio que el apóstol Pablo ejemplificó personalmente en Hechos 20 y 35. En todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurados dar que recibir. Para el que da la oportunidad y el medio de dar es en sí mismo una bendición inmerecida de Dios. Por eso Pablo vio a la iglesia de Macedonia como recipientes de la gracia de Dios al tener la oportunidad y la voluntad de dar en circunstancias difíciles. Es fácil olvidar este principio cuando perdemos el enfoque en la motivación correcta para dar. La gracia de Jesucristo, que expresó al hacerse hombre y morir en la cruz por nuestros pecados, motiva las ofrendas voluntarias en la iglesia como obras de gracia.